Muchas gracias a todos. Están todos en la universidad, por lo que dice. Sí. Están todos ya. ¿Quién es ¿De qué curso a qué curso van, más o menos, para tener? Tercero. Están. Yo cuarto. Bien. Bien, pues bueno, gracias por venir y estar en posición de conversar sobre estos temas que son tan relevantes. La idea es, obviamente, a lo mejor pasear por una serie de elementos que están hoy día en el debate público en materia educacional. Yo creo que uno de los más centrales tiene que ver con el debate constituyente y lo que ahí se está desarrollando en el contexto de un debate que ha sido bastante complejo en términos generales y donde educación no ha estado exento de ese ámbito. De hecho, esta semana, bueno, todo termina esta semana, pero los artículos referentes a el sistema educacional pasaron ya una vez por el Pleno, no se aprobaron por el quórum necesario, volvieron a la comisión, tuvieron una serie de modificaciones más bien marginales, podemos conversarlas, y vuelve ahora a su votación en el Pleno esta semana. Entiendo que mañana o el viernes se tiene que votar. Y además están pasando otras cosas en el contexto de lo que es el sistema educativo en Chile, luego de los años más complejos de la pandemia, que aún no termina, pero que obviamente en materia del sistema educacional sí volvió a un cierto cauce. Y ahí también hay debates de cómo enfrentar los efectos de la pandemia y de cómo diseñar un sistema educacional que apunte a poner a los alumnos en el centro hacia el futuro y qué de qué manera se están enfrentando esos desafíos y de manera adecuada o no. Yo creo que esos son los ámbitos en los que podríamos tener esta conversación, además de otros temas en los que obviamente ustedes deben tener preocupación. Partamos y si les parece, unos 20 minutos como de introducción a los temas y luego liberamos la conversación. Yo creo que hay un tema fundamental que cruza todo el debate educacional en Chile y que está hoy día muy presente en lo que es la discusión constitucional, que tiene que ver con la libertad de enseñanza, cómo esa libertad de enseñanza se ha resguardado en Chile, cómo se ha generado una cultura en nuestro país de impulsar un sistema educativo basado en esa garantía fundamental. ¿Y cuál es el debate hoy día en torno a esa libertad y al derecho a la educación como un componente complementario de esa libertad? La libertad de enseñanza, como ustedes saben, está hoy día consagrada en nuestra Constitución, pero no es ni un invento reciente, ni una incorporación tardía al sistema jurídico nacional. La primera vez que se incorpora la libertad de enseñanza en el ámbito constitucional fue en 1874, cuando se generaron una serie de reformas. Luego se ratifica en la Constitución del 25, antes con la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria del año 20, se consagra y de hecho fue de alguna manera lo que zanjó el debate en torno a la Ley de Instrucción Primaria. El año 70, con lo que se conoce como el Estatuto de Garantías, que fue una serie de reformas constitucionales que se pactaron con el gobierno de Salvador Allende, se refuerza una vez más la libertad de enseñanza. No obstante, hubo una serie de políticas posteriores dentro de ese mismo gobierno que tendieron con fuerza a debilitarla, pero el consenso nacional seguía siendo el de fortalecer la libertad de enseñanza. Y en la Constitución del 80 se ratifica esa garantía fundamental, con una mirada bien simple, la garantía que tienen todos los individuos de poder crear, administrar y gestionar proyectos educativos. Y por lo tanto, y la consecuencia natural que tiene esa garantía para poder extenderla a todos los ciudadanos, y es que el Estado debe tener respecto a esos proyectos una mirada de colaboración y de amplitud. Y por eso es que de esa garantía se descuelgan una serie de políticas concretas que lo que hacen es precisamente favorecer que la libertad de enseñanza sea una realidad y que se pueda concretar.
no solo tenemos una tradición constitucional en materia de libertad de enseñanza, sino que además, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de enseñanza también tiene un lugar de privilegio. Bajo la misma lógica, muy vinculado también a la libertad de culto y arraigado en una cuestión central de la libertad de enseñanza, que es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Esa garantía tampoco es una incorporación tardía en el ordenamiento jurídico chileno a través de la Constitución, sino que se recoge de un amplio debate en materia de derecho internacional, donde la posibilidad de tener proyectos diversos y el derecho de los padres de poder optar por esos distintos proyectos educativos está sistemáticamente consagrado. Y a esos factores, el factor de la tradición constitucional chilena, el factor del derecho internacional que consagra la libertad de enseñanza, se incorpora en nuestro país una raíz muy profunda en la sociedad chilena de protección también y de promoción de la libertad de enseñanza. Chile tiene una tradición no solo jurídica, sino que cultural en torno a hacer valer el derecho de los padres a ser los primeros educadores de sus hijos y a que ese derecho encuentre en el sistema regular de educación un espacio concreto para poder ejercerlo. Porque uno podría decir que en cada hogar los padres tienen la posibilidad de transmitir una determinada cultura a sus hijos, cosa que es correcta, pero además para fortalecer ese derecho preferente es fundamental que exista un sistema educativo formal en el cual cada padre pueda, por el hecho de ejercer el derecho a la educación, también ejercer ese deber y derecho que tiene de ser el primer educador de sus hijos. Y eso en Chile está arraigado con mucha fuerza. Se hizo muy evidente, por ejemplo, en la ley de instrucción obligatoria del año 20, esa ley se discutió durante 20 años, partió en 1900, su tramitación, que era la ley de instrucción obligatoria, y que se zanjó precisamente despejando la duda respecto de la libertad de enseñanza. El conflicto era si hacerlo obligatorio iba a significar una homogeneización de proyectos educativos. La manera de zanjar esa discusión fue asegurando la posibilidad de que existan proyectos diversos. Estamos hablando ya hace más de 100 años. Y no solo asegurando la posibilidad de que existan, sino que con instrumentos jurídicos y también económicos que hacen posible esa posibilidad para todos y no solo para un grupo específico de la ciudadanía que pueda tener los recursos para poder ejercer ese derecho a educarse. Ahí es cuando nace, por ejemplo, la subvención escolar, que desde el año 20 se paga por asistencia, por alumno que asiste. Incluso ya en el año 20 se permitía que establecimientos educacionales organizados como sociedades comerciales pudiesen recibir la subvención del Estado. El famoso debate en torno al lucro con recursos públicos en educación, que fue tan fuerte hace algunos años atrás en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y que se zanjó prohibiendo el lucro en educación. No obstante, los efectos de esa prohibición no son evidentes en materia ni de diversidad ni de calidad del sistema. Pero el punto perfecto de esta conversación es que la libertad de enseñanza, tal como en Chile se conoce y en el mundo se conoce, esto es la posibilidad de generar proyectos diversos y el derecho de los padres de poder optar entre esos distintos proyectos educativos, obedece a esta triple identidad, digamos, constitucional, internacional y también cultural, lo que ha permitido que hoy día, en los hechos, la posibilidad de elegir, con todas las restricciones que puedan haber en el momento de optar por un establecimiento educacional, sea en Chile una realidad concreta y, por ejemplo, los establecimientos particular subvencionados, que hoy día incluso son en su amplísima mayoría gratuitos, pues estén disponibles para las familias a través de proyectos diferentes y sea esa posibilidad de optar un bien tremendamente preciado y valorado por las familias.
Esto es bien importante porque ¿en qué se traduce la libertad de enseñanza? En algo muy simple, en un sistema educativo basado en la diversidad de proyectos educativos y por lo tanto como contrapartida en un sistema educativo en el que la hegemonía estatal por sobre la educación formal no se produce, porque lo que se garantiza es precisamente que no exista una hegemonía por parte de ningún grupo, ni siquiera el Estado, respecto de cómo llevar adelante los proyectos educativos. Al eliminar esa hegemonía, también se asegura una diversidad, y al asegurar diversidad, se asegura también que los padres puedan ejercer su derecho a educar a sus hijos, insisto, no solo a través de una transmisión cultural que se puede producir en cada hogar, sino que fundamentalmente a través de la opción de un proyecto formal que permite también cumplir con ciertas obligaciones que están establecidas en la Constitución. Y esto es bien importante porque siendo obligatoria la instrucción, la enseñanza básica y la enseñanza media, para asegurar la libertad de opción de los padres es fundamental también que exista un sistema educativo que sea diverso, porque si no estamos forzando a que se eduquen los hijos no necesariamente como cada padre espera que ocurra, sino que como el Estado, que sería el controlador del sistema, lo disponga. Chile escapa de esa lógica. Hoy ciertamente, y esto es bien importante, no es el único país del mundo que tiene una cultura de libertades, sino que todo lo contrario. Incluso hay países, por ejemplo, como Holanda, como Bélgica, que tienen, al igual que Chile, una amplísima participación de establecimientos, ya sea municipales o de administraciones locales, porque precisamente favorecen con mucha fuerza esta posibilidad de elección. Y lo mismo ocurre en otros sistemas educativos en el mundo. En educación, y esto es bien importante, así como uno favorece y nuestro sistema favorece la diversidad de proyectos educativos, existen tantos sistemas educacionales como países. En el fondo. No hay, así como no hay una hegemonía de proyectos en nuestro país, tampoco hay una única manera o existe una única forma de organizar los sistemas educacionales porque obedecen precisamente a la evolución cultural de cada una de esas naciones. Y eso como que se mantiene en Chile y afuera. Al alero de estas reglas, que en la práctica no son más que la aplicación concreta de reglas más amplias de libertades bajo las cuales se organiza la sociedad en su conjunto, nuestro sistema educativo se ha ido desarrollando en el tiempo. Tenemos un sistema educacional que sobre todo, con mucha fuerza en el ámbito escolar, donde es obligatorio, la cobertura es plena, y en el ámbito de la educación superior tenemos lo que la literatura califica como una cobertura universal. Chile tiene del orden de 1.200.000 alumnos en la educación superior, es una cobertura cercana al 40-45%, muy amplia, lo que significa entregarle por esa vía también acceso a mejores oportunidades a un número importantísimo de jóvenes. La cobertura en educación superior es incluso más alta que países muy desarrollados como Alemania, por ejemplo. Y la cobertura en el mundo escolar es plena, lo que también nos pone en un sitial de privilegio comparado con otros países cuyo desafío hoy día es dar plena cobertura al sistema educativo. En el mundo parvulario también hemos avanzado con fuerza, tenemos una cobertura de un 50%, hay unas obligatorias, ustedes se acordarán de ciertos debates legislativos para hacer, por ejemplo, el kinder obligatorio, donde existía un amplísimo consenso, pero por razones políticas lamentablemente no se concretó. Está consagrado hoy día en la Constitución, vamos a ver que en el borrador o en la propuesta de la Comisión para el Pleno, la obligatoriedad del kinder también desaparece, lo que a mi juicio es un retroceso en esa materia. Y por tanto, como les decía, el esquema de libertades bajo el cual se organiza nuestro sistema educativo es el reflejo de una sociedad libre en el que se reconoce a todos los individuos la posibilidad de, en forma autónoma o en forma organizada, plantearse determinados proyectos y escoger los medios a través de los cuales ese proyecto puede efectivamente llevarse a cabo. Eso ocurre en todos los ámbitos y ocurre con mucha fuerza en nuestro sistema educacional. Cuando hablamos entonces del debate en torno a la libertad de enseñanza, estamos hablando de estas estructuras.
Y por lo tanto creo que es relevante analizar qué es lo que está ocurriendo en esta materia. Podemos también conversar qué está pasando en otros ámbitos del debate constitucional, pero al menos en este ámbito, y tomar la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y la forma en que el sistema educativo se organiza como un referente para comparar lo que hoy día tenemos con lo que el borrador de la Constitución ofrece y lo que a mi juicio hoy día es más relevante, entender los efectos de esa oferta para saber si perjudican o benefician la calidad del sistema, si entregan mayores o menores oportunidades y si comparado con un sistema libre ofrece mayores o menores posibilidades de desarrollo en una sociedad que tenga esas mismas características. Muy en síntesis, ustedes podrán leer el texto completo de lo que probablemente a lo mejor ya lo han leído, de lo que la Comisión de Derechos Fundamentales plantea en esta materia. Es un articulado bastante más extenso, donde se consagra un derecho el derecho a la educación, pero se estipula que el derecho a la educación se satisface en la medida que se den una serie de componentes que van desde aspectos vinculados a el acceso, a la equidad, a la calidad y otros como por ejemplo la equidad de género, la mirada plurinacional que cruza, digamos, el texto completo de la Constitución. Y por lo tanto, no solo apunta a asegurar, a través de mecanismos que vamos a ver si efectivamente lo logran o no, el derecho a educarse, sino que establece un modelo a través del cual ese derecho se estaría satisfaciendo y por lo tanto cualquier modelo que no cumple con esos componentes estaría ajeno también a la aspiración de garantizar la educación como un derecho. Y ahí uno empieza a ver de inmediato que se generan diferencias, porque si lo que tradicionalmente en Chile se ha protegido es el derecho a la educación y un mecanismo para garantizar ese derecho a la educación, que es la posibilidad de que existan proyectos diversos, ya en el enunciado del tratamiento que hace el borrador de la nueva Constitución respecto de educación, se aprecia un modelo educativo al cual todos los establecimientos deben adecuarse, tendiendo entonces a una homogeneización del sistema educativo que es contrario a ese anhelo de libertad. Y esto es bien relevante porque uno puede revisar el texto y se va a encontrar con que la libertad de enseñanza está garantizada, con que el derecho a la educación están garantizados, con que el derecho de los padres o de los apoderados, los tutores a escoger la manera en que sus hijos han de educarse también está garantizado, pero en la misma Constitución o en el mismo borrador de la Constitución empiezan a aparecer restricciones que apuntan a que eso está garantizado, pero en la medida que se adecue a un modelo un modelo más bien único y con una serie de componentes que no necesariamente tienen por qué ser compartidos en la esencia por cada uno de los padres y apoderados que deberán escoger la educación para sus hijos. A eso se agrega que el borrador que entrega la Comisión establece no solo un esquema único y homogéneo a través del cual se garantiza el derecho a la educación, sino que un sistema educativo que establece al Estado como el principal gestor de proyectos educativos a través de tanto establecimientos escolares como también en el ámbito de la educación superior, y un deber del Estado de darle prioridad a ese sistema público nacional en materia del diseño de política y de asignación de recursos, incluso incorporando elementos que están muy lejos de ser propios de la Constitución, como la manera en que esos establecimientos deberán ser financiados, entrando en un debate que es muy propio de la política educativa y totalmente ajeno a un diseño constitucional, toda vez que son aspectos evidentemente
discutibles y muy técnicos que no tienen que ver con la manera en que los derechos se garantizan. Esta mirada de un sistema único, nacional, administrado por el Estado, en el que además se le establece al aparato estatal el deber de financiar de una determinada manera, financiar de una manera prioritaria respecto del resto del sistema y garantizándose en el papel una libertad de enseñanza para crear nuevos proyectos educativos, pero en la medida que se adecúen a el molde que el propio texto constitucional establece, evidentemente que choca con lo que es la esencia de lo que es la libertad de enseñanza y cómo tradicionalmente se ha entendido en Chile. Obviamente el texto el borrador de la Constitución no prohíbe que se le asignen recursos a los establecimientos que no estén bajo la gestión del Estado, pero sí deja claro que en un mundo además de recursos escasos, la prioridad en el financiamiento la deberán tener los establecimientos estatales y eso genera evidentes dudas y muy razonables de cómo se van a gestionar estos establecimientos y si acaso efectivamente van a tener un trato igualitario los alumnos que opten por esos establecimientos en la forma en que el aparato estatal y la política vaya diseñándose para satisfacer el derecho a la educación. Eso obviamente no vamos a leer acá los artículos, ustedes los pueden revisar, pero en la esencia son los aspectos, a mi juicio, más complejos, porque en definitiva amarran el concepto, la garantía de libertad a restricciones que la van haciendo inviable en su esencia. La Constitución actual tiene, los que están estudiando Derecho acá lo habrán visto, tiene una garantía que hasta el final, ¿cierto? Que es como la madre de todas las garantías y que dice que ninguna ley podrá afectar las garantías constitucionales en su esencia. Y eso es fundamental porque efectivamente uno podría establecer, como tienden a hacerlo todas las constituciones en el mundo, un paraguas muy amplio y luego a través de mecanismos legales las garantías podrían verse limitadas a tal punto que no se puedan exigir o no se puedan ejercer. En el caso de la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a educar a sus hijos, no solo está el riesgo de que la ley los pueda limitar porque no tenemos esta protección general, sino el propio texto constitucional las limita en su origen. Limita el derecho a la educación a un modelo preestablecido en el texto constitucional, limita la libertad de enseñanza a que los proyectos solo se adecúen a ese modelo y además limita el acceso a los recursos, ya no solo con esas condiciones que son complejas, sino que lo deja en un segundo plano en relación a la preeminencia que el sistema de educación estatal va a tener, de acuerdo a la Constitución, en un contexto en el que han sido los propios apoderados, los propios padres, quienes han ido optando por modelos distintos con financiamiento estatal. O sea, eso además, el modelo que se ofrece es un modelo, a mi juicio, contracultural, porque desconoce no solo la tradición constitucional, no solo el tratamiento que el derecho internacional ofrece sobre esta materia, sino que desconoce la manera en que la cultura chilena ha ido generando un sistema educativo basado en diversidad de proyectos y basado en un espacio de mayores libertades. Yo creo que eso es tremendamente complejo. Existen otras restricciones que se empiezan a establecer en el aparato constitucional, en el borrador, que tienen que ver, por ejemplo, con limitar la posibilidad de los sostenedores de gestionar los propios proyectos, lo que de nuevo es una limitación para que existan proyectos diferenciados. Y quiero ser majador en esto, si se limita la posibilidad de diferenciarse entre un proyecto y otro, la posibilidad de coger pasa a ser también muy limitada. Y en materia de educación superior, una serie de restricciones en el financiamiento que también generan dudas respecto de cuál va a ser el tratamiento del aparato estatal hacia un sistema también diverso en el ámbito de la educación superior, donde hoy día parte importante de los alumnos financian sus estudios a través de becas o créditos y un grupo incluso específico de universidades recibe aportes estatales, no obstante no ser universidades estatales. Todo eso queda en una nebulosa que va a haber que ir despejando en el tiempo.
Yo, por ahí, eso si quieren, porque veo que hay como caras de dudas y preguntas, así que... Una pregunta, no sé si la pregunta tiene mucha respuesta, porque yo creo que, no sé, pero si tenemos este proyecto único que dice que tiene que haber cierta equidad, acceso, todo lo que usted dijo, ¿cómo en la práctica va a ser posible que todos los establecimientos educativos cumplan eso? Y si uno no lo cumple, va a ser inconstitucional. Y cómo en la práctica es posible que, y es un poco lo que pasa con toda la Constitución que se está redactando, que pone tantos requisitos en cada cosa que es como inviable. ¿Cómo va a ser viable en la práctica mantener todos estos proyectos educativos, como al final sería una reestructuración de todos los colegios, de todas las escuelas que existen? Bueno, esa es precisamente una de las dificultades que esto plantea. Obviamente que existen ciertos consensos amplios respecto a determinados principios en los que es importante que como sociedad sigamos avanzando. El incorporar mayor equidad al sistema educativo, favorecer el acceso, son cuestiones en las que evidentemente no hay mayor debate, y hay que tener muy claro la manera en que efectivamente eso se va llevando a cabo. Existen otras exigencias que son más discutibles en cuanto pueden chocar con las características de determinados proyectos. Por ejemplo, existen en Chile, como existen también en otras partes del mundo, establecimientos educacionales monogenéricos, que solo reciben hombres, que solo reciben mujeres, y que es un elemento central de la característica de su proyecto educacional. Cuando se establece como exigencia para asegurar el derecho a la educación aspectos vinculados, por ejemplo, a la equidad de género, es razonable poner, al menos dudar de si un establecimiento solo para mujeres o solo para hombres tiene espacio dentro de esa restricción general. Y por lo tanto, y como ocurre con parte importante de los preceptos que se han ido aprobando por el Pleno en la Convención, la bajada, la aplicación práctica de ese diseño en algunos casos va a ser muy lenta, en otros casos simplemente no hay claridad de si es posible de llevar a cabo, y lo que es más complejo, no existe claridad total de cuáles son los efectos prácticos de determinadas restricciones. ¿Qué significa? ¿Los colegios van a tener que adecuarse a un determinado modelo? Si no se quieren adecuar, ¿cómo choca eso con un concepto fundamental de libertad de enseñanza? El hecho de que no deseen adecuar su proyecto educativo actual, que además ha sido elegido por un número importante de familias, y a lo mejor el hecho de adecuarlo a algunos de estos principios, entre comillas, porque no todos son principios esenciales, puede significar una alteración completa de ese proyecto educativo, y en la práctica, si no se adecua, siguiendo las mismas reglas que están hoy día establecidas en el borrador de lo que se propone, esos establecimientos dejarían de recibir recursos públicos. Y eso nos lleva a una realidad muy compleja, que es la que a mi juicio hay que evitar sistemáticamente, que derechos tan fundamentales como, por ejemplo, la libertad de enseñanza o el derecho de los padres a educar a sus hijos, se transformen en definitiva, a través de estas restricciones, en privilegios, solo para quienes están en condiciones de, con su propio bolsillo, financiar proyectos educativos distintos. Y quienes no tienen recursos para financiar ese proyecto diferente, están entonces en la obligación, para satisfacer un mínimo de calidad en educación, de asistir a un proyecto homogéneo sobre la base de estas reglas. Y creo que eso es el tema de fondo. Ciertamente es complejo porque hay que analizarlo en profundidad, y los efectos de estas medidas con seguridad no van a ser inmediatos, y por lo tanto las sociedades se van adecuando a una realidad distinta, donde se corre el riesgo de que se acostumbre la sociedad a vivir un espacio de menores libertades, pero en el fondo masivo, ¿cierto? La masividad a veces, lo que nosotros tenemos que hacer es que sea masivo y que sea libre, que es la realidad que hoy día tiene Chile. Pero el riesgo que se corre es mantener la masividad del sistema educativo, pero restringiendo sus libertades, afectando por esa vía un modelo de sociedad libre y afectando además, a mi juicio, la calidad del sistema, porque la diversidad de proyectos también es un elemento que contribuye a mayor calidad en cada una de esas áreas.
Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa? Que nosotros siempre que intentamos defender la libertad de enseñanza, del otro lado se escucha como que nosotros estamos defendiendo el que nuestros hijos entren al mismo colegio en que nosotros estudiamos. Y me pasa que eso a veces, quizás la manera en la que se transmite este discurso es un poco la piedra de tope. ¿Y cómo se podría cambiar eso? O sea, yo una vez le pregunté esto a alguien y me dijo, no, es que quizás alguna alternativa podría ser, no sé, la ley Machuga, que intentar en colegios que sean bien exitosos, hacer algunos cubos para que gente que no tiene los recursos pueda entrar. Pero me pasa que, ¿cómo es posible transformar este discurso, que al final es legítimo, a que no se tome como si nosotros estamos defendiendo nuestro proyecto educativo y no el de todos? Sí, porque la esencia, de mi juicio, de lo que uno desea defender, tiene que ver con la posibilidad de cada individuo de optar por un proyecto educativo que se adecue con mayor claridad a sus intereses, a la cultura que le quiere transmitir a sus hijos y a un modelo de oportunidades que se adecúa a lo que ellos buscan para los suyos. Y eso no puede ser privilegio de determinadas personas, eso tiene que ampliarse. Ahora, claro, a lo mejor existen personas que consideran que optar por un proyecto específico que se adecúa a la cultura o a los principios o a los ideales de una determinada familia es indeseable. Yo creo que no, yo creo que es absolutamente deseable, pero nadie se atreve a decir que es indeseable. Y si alguien lo considera, bueno, que lo diga y lo explique, ¿cierto? Pero todo el juego de normas en el derecho internacional lo que hace precisamente es recoger una garantía fundamental, y es que no puede el Estado privar a los padres de la posibilidad de educar a sus hijos a través de un conjunto de principios diferentes. Es la esencia de la libertad. Entonces, si eso se manifiesta en que un papá quiere matricular a su hijo en el mismo colegio al que asistió, o que lo quiere matricular en un colegio distinto, es irrelevante para el diseño de la política. Es irrelevante, ese es el punto. No importa si el colegio que escoge es el mismo al cual él fue cuando era más chico, o es un colegio distinto. Lo que importa es que tenga la posibilidad de escoger. Y lo que es más importante es que esa posibilidad de escoger no puede ser un privilegio de los que tienen recursos, porque es una libertad esencial. Y siendo una libertad esencial, el Estado tiene entonces, y la Constitución a mi juicio debiese consagrarlo con absoluta claridad, la obligación de asegurar que cada individuo, sin importar su situación socioeconómica, tenga la misma posibilidad de escoger. Y la manera de garantizar esa posibilidad de escoger es entregándole financiamiento a un sistema amplio, que por supuesto deberá regirse bajo ciertas reglas, pero esas reglas no pueden significar a su vez una homogeneización radical de los modelos educativos, porque en la práctica se traduce en que no existen posibilidades de escoger. Un tema también que es bien importante. En Chile, el 93% de los establecimientos son o municipales o particular subvencionados. De ellos, hoy día prácticamente el 85% son todos gratuitos. Existe una posibilidad de copago que se está incluso eliminando. Yo creo que fue un error eliminar el copago, porque creo que es importante que los padres puedan contribuir, pero la realidad hoy día es que prácticamente todo el sistema es gratuito. El que sigue siendo con financiamiento compartido va a terminar siendo gratuito al terminado un ciclo de un periodo de tiempo. Y los establecimientos particular pagados representan, en términos de establecimientos, del orden de un 7%, en términos de matrícula, hoy día del orden de un 9%. Marginal en lo que es el diseño completo de la política pública, y muy similar a lo que ocurre en el resto de los países del mundo. Habrá que hacer un análisis más cuidado, pero en términos generales, la participación de establecimientos particular pagados en el mundo representa entre un 5 y un 10% de la matrícula. Y por lo tanto, el foco de la política pública no está en ese 5 o 10%, está en el 90% restante, y es ahí donde se deben tomar medidas que aseguren calidad y que aseguren libertad.
porque de lo contrario lo que estamos haciendo es restringir. Proyectos como la ley Machuca que se ha señalado, la verdad es que tienen un impacto extremadamente marginal, porque lo que significa es que un colegio particular pagado, que ya hemos visto son los que representan en Chile un 9% de la matrícula, debiesen en el margen recibir algunos alumnos muy específicos que no sabemos cómo se van a seleccionar o que tendrían que seleccionarse de alguna manera. Recordemos que hace no mucho se prohibió la selección en el resto del sistema, por tanto tiene bastante contrasentido esa ley en ese sentido. Y además implica un esfuerzo equivocado en la política. El esfuerzo tiene que estar en que el 90% de los establecimientos en Chile que reciben fondos públicos tengan la mayor calidad posible. Y por tanto, la manera de entregarle oportunidades a los alumnos no es asegurándole 1, 2, 3 cupos en un determinado colegio pagado, sino que masificando la calidad en el resto del sistema, y es ahí donde hay que poner a mi juicio los esfuerzos. Ahora, eso no tiene tanto que ver con el debate constituyente, sino que más bien con la política pública, pero que obviamente están muy entrelazados. Respecto a eso, ahí no sé si... Yo tengo una... Sí, se puede... No. ¿Sí cortado también? No, vale. El encargado de... Este proyecto que va a ser, digamos, fomentado, impulsado por el Estado y financiado también por él, que se podría dar esta suerte de tratar de universalizarlo y homogeneizarlo y que sea el único realmente permitido, el encargado de redactarlo a nivel ya más detalle como de currículum académico, qué va a significar, porque claro, vemos que tiene ciertas características que también dan para interpretación, pero por ejemplo, si esto en la práctica significa que, no sé, hay educación cívica, hay filosofía o hay, no tengo idea, educación financiera, ¿eso estaría a cargo del gobierno de turno? Claro, eso es bien interesante, porque hoy día Chile tiene un currículum obligatorio, un currículum mínimo obligatorio. Y para evitar capturas de ese currículum se establece un mecanismo, un mecanismo de pesos y contrapesos para velar porque el currículum no solo se elabore con criterios técnicos y no políticos, sino que además se vaya revisando sistemáticamente para adecuarlo. Llega una combinación entre un trabajo del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación, que es un órgano amplio, técnico, transversal, de una composición diversa, ¿cierto? Por tanto, hoy día existe esa posibilidad, pero entendiendo que además el hecho de que exista un currículum nacional, que tiene elementos que son importantes, porque en la práctica apunta a incorporar un factor de equidad en el sistema educativo y a colaborar en el trabajo docente sobre la base de una estructura centrada en el fondo en ciertos objetivos que se van revisando. Pero además hoy día se asegura que al menos un 30% de las horas que un establecimiento educacional dedica a la formación de los alumnos son de libre disposición. Y por tanto hay un margen interesante que es de un 30% del tiempo para que cada colegio las destine a lo que, de acuerdo a su propio proyecto educativo, quiere darle mayor peso. Obviamente el proyecto de la Constitución no dice nada de cómo eso se va a manejar. Pero sí, mire, leámoslo, es cortito. Veamos qué es lo que dice, cuáles son estos principios en los que los que se enmarca, digamos, los proyectos educativos. Aquí está, perdón que lo lea, pero no me lo sé de memoria. Acá está. Dice, todas las personas tienen derecho a la educación. Hasta ahí, obviamente, perfecto, ¿cierto? La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Está bien, en la medida, lo importante es cómo ejerce ese deber. La educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines, hasta ahí, yo creo que efectivamente son consensos que están en Chile. Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas, considerando su dimensión cognitiva, física, social y emocional. Ya vamos entrando en que se establecen ciertos fines que, de nuevo, en términos de los grandes enunciados, pueden generar consenso, pero en la medida que uno va entrando a qué se entiende por cada uno de esos elementos, puede ser que determinados proyectos vayan quedando al margen, y eso no significa una concepción
más liberal de que sean proyectos que estén equivocados. Agrega ese mismo artículo: la educación se regirá por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución, que, como sabemos, no son fáciles de sistematizar porque a medida que salen artículos o propuestas de las distintas comisiones, se incorporan principios diversos que, de acuerdo a este artículo, van a tener que ser parte central de los principios que guía la educación. Y luego agrega: la educación deberá orientarse hacia la calidad. Recién ahora habla de calidad. Interesante cómo va quedando un poquito como atrás, ¿cierto? Entendida como el cumplimiento de los fines y principios establecidos de la educación. Ya no el cumplimiento y principios de los fines establecidos por cada establecimiento educacional por el cual las familias optan, sino que la idea de calidad está circunscrita a los fines que ya describimos y a los principios que ya están señalados y por tanto adecuarse. Y termina este mismo artículo: la ley, que es una ley de quórum simple, porque ya no hay, de acuerdo a este borrador, quórum más elevados para determinadas materias, establecerá la forma en que estos fines y principios deberán materializarse, y en condiciones de equidad en las instituciones educativas y los procesos de enseñanza. Y luego, no quiero latearlos con toda la lectura, pero es interesante leerlo porque uno va, se va dando cuenta que en cada frase existe más que una restricción para el poder del Estado, que es lo que en principio uno esperaría de un texto constitucional que asegura libertades. Lo que restringe son los proyectos educativos, bajo una mirada de consagrar un derecho en el que obviamente se genera un amplio consenso, que es el derecho a la educación. Mire, lo voy a leer rápido porque creo que es interesante como ejercicio. La educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. Es decir, ya no es obligatorio la educación parvularia, que estaba en la Constitución, pero que lamentablemente por razones más bien políticas no se ha podido materializar, donde existe más un amplísimo consenso que debe apuntarse la obligatoriedad ahí. El Sistema Nacional de Educación estará integrado por, voy a resumirlo, por todos los establecimientos y las instituciones de educación superior del país, es decir, parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Se articulará bajo el principio de colaboración y tendrá como centro la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. El Estado ejercerá labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del sistema. Está hablando de todos los colegios, no solo los que reciben fondos del Estado. La ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. Las instituciones que lo conforman estarán sujetas al régimen común que fije la ley. Fija un régimen para todas. Serán de carácter democrático, no queda claro qué significa eso, porque ¿en qué se traduce que el establecimiento sea democrático? En su acceso, en su gestión, en ambos, no está definido. No podrán discriminar en su acceso, cuestión que parece razonable, aunque hay un tratamiento distinto, porque en la Constitución actual, cada vez que habla de discriminación se refiere a la discriminación arbitraria, porque es posible hacer diferencias en la medida que las características específicas de los individuos justifiquen esa diferencia. Cuando se elimina el concepto de arbitrario, entramos, a mi juicio, en otras arbitrariedades, porque se corre el riesgo de tratar incluso a personas diferentes en igualdad de condiciones, lo que podría derivar en una discriminación arbitraria. Perdone que me perdí aquí. Serán de carácter democrático, no podrán discriminar, se regirán por los fines y principios, tendrán prohibida toda forma de lucro. Esto tiene un impacto porque hoy día, por ejemplo, los colegios particular pagados pueden organizarse como sociedades comerciales. Bajo esta regla tendrán que o modificar su manera de estructurarse o bien derechamente cerrar, cuestión que obviamente no lo sabemos, pero hay gente que ha hecho inversiones ahí, va a haber que ver qué es lo que pasa con esas inversiones, si acaso las pierden o no, que son legítimas por lo demás. Este sistema promoverá la diversidad de saberes artísticos, ecológicos, culturales, filosóficos que conviven en el país. El Estado deberá brindar oportunidades y apoyos adicionales a quienes estén en situación de discapacidad. El Estado deberá articular, gestionar, financiar un sistema de educación pública. Se fijan que no dice la ley que tenga que financiar todo el sistema o a todas las personas que quieren ejercer su derecho a educarse, sino que el deber del Estado está circunscrito solo al financiamiento de la educación pública, que será de carácter laico y gratuito, compuesta por establecimientos e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas.
La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado. Por lo tanto, el foco de la política ya no tiene por mandato constitucional el bienestar de todos los alumnos, sino que el apoyo específico a un grupo de alumnos que son los que legítimamente han optado por la educación estatal, pero no queda claro entonces en qué situación quedan aquellos alumnos o aquellos apoderados que optaron por establecimientos que no son parte de la red estatal. De promover la educación, qué sé yo. El derecho a los integrantes de cada comunidad educativa a participar de las definiciones es algo que hablábamos hace un ratito. La Constitución garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla. Hasta ahí, ciertamente, da la impresión que todo va muy bien. Esta comprende la libertad de padres y madres, apoderados y apoderadas, a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, comprende la libertad para crear y gestionar establecimientos educativos, en el marco de los fines y principios de la educación de conformidad a la ley. Entonces, de nuevo, el enunciado parece ser muy coherente con la cultura de libertades que tiene nuestro país. La bajada del propio texto constitucional limita los proyectos educativos que teóricamente podrían formarse al alero de la garantía de la libertad de enseñanza a que cumplan con, y leo literal, los fines y principios de la educación de conformidad a la ley. Ciertamente de conformidad también a lo que está establecido en la Constitución, lo que significa que incluso la ley podría restringir aún más, o como tú preguntabas, acotar o definir ciertos principios de una manera que incluso pueda llegar a ser contradictoria con proyectos educativos que hoy día son legítimos, y no solo son legítimos, han sido elegidos por la familia. Y bueno, no voy a seguir leyendo, pero me pareció útil entrar en un poquito en el análisis porque queda de la lectura y del contraste con el esquema de libertades que hoy día tenemos, va quedando en evidencia cuáles son los efectos de este texto que, insisto, todavía podría, al día de hoy, digamos, no se ha aprobado por el Pleno, pero es muy probable que se apruebe. Yo recuerdo que en su momento leí este texto, pero ahora volviendo a escucharlo, yo estoy muy vinculada al mundo de educación, soy estudiante de pedagogía básica, y lo llevo como a la realidad de los colegios, cómo es, y lo siento demasiado como desconectado de lo que cotidianamente se vive en un colegio. Obviamente es maravilloso que los niños tengan conciencia ecológica, que sepan qué sucede hoy en día, es lo que se busca, ¿no? Pero yo digo, ¿en qué parte, como de lo que uno vive constantemente en la rutina del colegio, metemos todo esto? Y ahí claramente yo puedo ver que son personas que jamás han estado como viviendo lo que se vive en un colegio. Ahora, mi experiencia es solamente en Santiago, no me imagino en regiones, que cambia totalmente. Entonces, finalmente, a lo que quiero apuntar es que yo creo que apunta totalmente a un mundo vilsipap, del mundo del legalismo, de todo lo que suena bonito, porque uno lee eso y obviamente, o sea, ¿cómo estar en contra de la ecología? O sea, ¿no? Es algo vital hoy en día. Pero a lo que voy es que de la forma en la cual se redacta, que es también muy genérica, muy amplia, no es concreta, no dice cómo tienes que hacer esto, lo mismo que el tema de la democracia, o sea, tomamos la decisión en colegios como que los niños también voten en cuanto a esto, niños de kinder también tienen que votar porque si los niños salen temprano o no, cuáles son los criterios. Y finalmente a lo que yo voy es que desde mi perspectiva, como desde el mundo de la educación, que se apruebe eso es realmente un desorden más que al orden en el cual hoy en día se encuentra. Si bien hay muchas cosas que arreglar, mejorar, se sabe, pero tiendo a pensar de que esto viene a ser más como un desorden, más que un orden, a dar menos claridad a lo que es. Sí. Bueno, efectivamente, no solo no ordena, sino que además lleva a que los establecimientos educacionales, a que la política educativa pierda también un foco fundamental que está dicho muy de pasada acá, que es el foco de los aprendizajes y de entregar por esa vía mayores oportunidades también a los alumnos. Obviamente no es lo único de un proyecto educativo, pero también es muy central. Y obliga a que los proyectos en el fondo se hagan cargo de toda esa amplísima gama con las características que tú bien señalas y con el riesgo de que en la ley o se incorporen otros, porque dicen los principios que establezca la ley, o sea, podría incorporar otros, ya no con el quórum constitucional, digamos, sino que con un quórum simple,
y que la propia ley haga una interpretación de estos fines y principios mucho más restrictiva, obligando, de acuerdo a lo que la Constitución o el proyecto señala, a que todos los establecimientos educacionales deban adecuar sus proyectos educativos a esos fines y principios, que en algunos casos incluso pueden ser incompatibles, digamos, con lo que los padres buscan a través de ese establecimiento. Y además, las habilidades o actitudes que se presentan ahí son muy limitantes, como que son estas. Tú no puedes salir a desarrollar otra habilidad que sea cívica en los estudiantes, como claro, que es esto y nada más. Entonces yo creo que finalmente debiese quizás, si es que buscan hacer como buscar algo mejor, quizás adaptar lo que hoy en día tenemos como habilidad en el currículum, como actitudes, el objetivo de aprendizaje, como quizás acudir a eso, pero restringir tanto como estas son las actitudes que queremos desarrollar en el estudiante y no otras, creo que es demasiado no realista con lo que sucede. claro, efectivamente, así es. Y yo tengo una pregunta porque, a ver, siempre se habla en la política como la calidad de la educación. ¿Qué no pasó? No. Ah, que se habla como ya, vamos a tener educación de calidad, pero enfocado siempre como en el estudiante. Pero nadie dice cómo vamos a tener la calidad en los docentes. Porque hoy hay una evaluación docente que es una prueba y un portafolio que es como tipo ensayo. Pero ese portafolio que te dice si estás en un nivel alto, medio o bajo, hay docentes que pagan 500 lucas y se lo hacen. Y se lo hace un experto y al tiro queda en un nivel alto, pero no sabemos si ese docente tiene las capacidades para ser catalogado como de excelencia. Entonces, ¿qué se podría hacer en ese caso? Sí. Bueno, el texto de la convención tiene un artículo destinado a los profesores, pero no en esa línea, sino que más bien en asegurar una serie de condiciones que pueden ser razonables y habrá que verlas bien, pero que creo que no es el foco en el que la Constitución debiese entrar, porque precisamente todos estos elementos que tú señalas tienen que ver con el diseño de política, que va cambiando en el tiempo porque se va adecuando a las necesidades que son también cambiantes. El tema de los profesores es fundamental, el foco en la calidad de los docentes es clave. Las universidades tienen ahí un rol muy relevante. Las escuelas de pedagogía, lamentablemente, no están todas a la altura en la formación de sus docentes. Y en muchos casos han entrado a una formación que se centra más bien en el debate estructural de la educación y no en las herramientas concretas que los profesores requieren para poder hacer frente a los desafíos del sistema en la actualidad. Y eso está, hay evidencia en la misma línea. Los profesores, por ejemplo, no salen bien formados en cómo trabajar con la diversidad de alumnos con la que se encuentran en las salas de clase. Hay unas evaluaciones intermedias que se realizan a nivel de todas las escuelas de pedagogía y transversalmente tienen todas las mismas, todos los alumnos de pedagogía las mismas dificultades, y luego ya en el ejercicio profesional se hace más difícil todavía de nivelar esa condición. Y existen herramientas como por ejemplo la evaluación docente, que sistemáticamente un grupo, no todos, de profesores buscan eliminar. De hecho, el ministro de Educación hoy día acaba de anunciar que presentará un proyecto para este año suspenderla y a futuro revisarla para evitar lo que él ha señalado que es una situación de estrés en torno a los docentes que tienen que evaluarse. Pero eso deja de lado el efecto que tiene esa evaluación para asegurar en los alumnos un proceso educativo de calidad. Entonces nosotros acá tenemos que compatibilizar. Por supuesto, los profesores son fundamentales. Hay que diseñar una serie de políticas que permitan que cumplan su labor en las mejores condiciones posibles. La remuneración de los profesores ha subido sistemáticamente en virtud de una serie de reformas que se han incorporado, pero no podemos, por otro lado, tomar medidas que teóricamente beneficien al docente y perjudiquen la calidad del sistema, porque eso es una contradicción en sí mismo y además los profesores tampoco están de acuerdo. Acá lamentablemente hay una captura de la voz de los profesores en determinados gremios que hace que se instale con mayor fuerza ciertos elementos que no coinciden con la realidad del sistema, y creo que es una cuestión que también hay que revisar. No, ya, son claras. Tengo dos preguntas. La primera es, la libertad de educación, ¿a qué edad empieza?
O sea, ¿empieza en primero básico o empieza en pedagogía? O sea, en párvulo. Y en el caso de que empiece en párvulo, tengo entendido, no sé si es así, así que por favor, pero de que los jardines tienen como distintas jerarquías y de acuerdo a esas jerarquías se van asignando de recursos. O sea, por ejemplo, primero está la Junji, después viene algo de la Universidad y después vienen unos jardines con letras. Y los recursos como que se van destinando van variando. Eso, ¿la libertad de enseñanza ahí se mete o prefiere de que hayan ciertos conocimientos básicos, estructuras básicas antes de entrar a la enseñanza básica? ¿Cómo? Sí, son varios elementos. La libertad de enseñanza es común a todos los niveles educativos, desde la educación prepararia a la educación superior, y obviamente se manifiesta de distintas maneras. La manera en que se manifiesta en una universidad es diferente a la manera en que se manifiesta en un colegio, por varias razones. Uno, porque la libertad de elegir, en el caso de la educación superior, ya no recae en los padres, sino que recae en el estudiante, porque ya es un adulto. Mientras más chico es el niño, los padres tienen mayor responsabilidad y por lo tanto el sujeto activo de ese derecho a optar va variando. La libertad de tener proyectos es común, pero la manera en que se ejerce la libertad para escoger varía dependiendo de quién es el sujeto que tiene la contrapartida, ¿cierto? Además existen ámbitos donde es obligatorio y por tanto, siendo obligatorio en ciertos ámbitos, el Estado tiene, al imponer una obligación, tiene también mayores responsabilidades en materia de asegurar condiciones en aquella parte que es obligatoria, porque si no sería absurdo obligar a asistir a clases, por ejemplo, y no disponer de escuelas suficientes para que puedan ejercer esa obligación. La educación parvularia no es obligatoria. Una de las razones por las cuales, por ejemplo, nosotros hemos promovido el kinder obligatorio es para generar un foco de política pública centrado también en la educación parvularia, como lo ha sido en la básica y en la media. Pero existe la posibilidad de tener proyectos distintos. En el mundo parvulario, más que por tipos de jardines o características, un financiamiento distinto, existen ciertos resabios en el trato que el Estado le ha dado a los jardines infantiles, que se traducen en que, por ejemplo, los de la Junji y los de la Fundación Integra tienen un determinado tipo de financiamiento, los que se administran vía transferencia de fondos tengan un financiamiento menor, y que exista una amplia gama de niños que no tienen directamente financiamiento porque no está asegurado para todos. Durante el gobierno del presidente Piñera, nosotros enviamos un proyecto de ley que modificaba esa realidad y establecía un sistema único de financiamiento por parte del aparato estatal a través de una subvención, donde se mantenía lo de Junji, pero todos los jardines vía transferencia de fondos y eventualmente jardines particulares que hubiesen querido incorporarse a esa política, iban a tener un financiamiento que aseguraba la gratuidad para esos niños. Lamentablemente, ese proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero fue totalmente bloqueado en el Senado. Y por razones muy ideológicas, porque se basaba en un financiamiento a la demanda y no en un financiamiento a la oferta. Y nosotros en ese tiempo éramos de la idea, y yo lo mantengo, que financiar a la demanda es un factor que favorece precisamente la libertad de los padres de poder optar por proyectos distintos, y por eso es que insistimos en ello. Pero eso se está, y ahora hay que ver cuál es la propuesta del actual gobierno en esa materia. Yo no he escuchado que tengan alguna alternativa. La segunda pregunta es que escuchamos como recién escuché que se cambió mucho y se perjudicó el estatuto docente del año 90 en adelante versus el año 90 para atrás. ¿En qué se perjudicó eso? No, lo que pasa es que Chile ha tenido una evolución en el tratamiento de los profesores a través de los mecanismos de contratación. Hasta el año 80 o durante los años 80, la educación pública dependía del nivel central. El Ministerio de Educación, a través de una serie de organismos, era el gestor de la educación pública. En los 80, la educación pública se traspasa a los municipios, con un objetivo bien claro, que es de llevar la administración a la realidad local y apuntar a que quien está más cerca de los problemas puede también ofrecer las mejores soluciones. Y se modifica también el sistema de financiamiento, incorporando una subvención pareja tanto para el sistema municipal como para el sistema particular subvencionado. Y en ese cambio, los profesores que hasta antes del año 80 eran en la práctica funcionarios públicos, pasaron a ser contratados bajo el Código
del trabajo. El 90 se mantiene la educación a nivel municipal, la educación pública, pero se incorpora el estatuto docente, que establece valga la redundancia, un estatuto diferenciado para los profesores que trabajan en el sistema municipal, asimilándolo en parte a el estatuto que tienen los funcionarios públicos, que es el estatuto administrativo, pero con características distintas, dándoles, por ejemplo, una cierta inamovilidad, que es una cuestión que es compleja para la gestión del sistema educativo, y reconociéndole una serie de derechos vinculados a su remuneración. Y ese estatuto, que en el fondo surge en los 90, es el que ha tenido luego sistemáticas modificaciones, siendo la última el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, que apunta a mejorar las condiciones y a cambiar la forma de evaluarlo, pero manteniendo ciertas rigideces que son las propias de este estatuto. Entonces esa es como la trayectoria del... Ya, y la última, la joder, perdón. No, pero ¿cómo conversa la libertad de enseñanza con el tema de los colegios en los que, bueno, ahora el servicio para la mejor niñez, que ellos destinan a los niños para los colegios? O sea, al final, ahí el Estado igual tiene que elegir a qué colegio van esos niños. Entonces, como que, ¿cómo conversa ahí? No es que el Estado Mejor Niñez no es que asigne colegios para determinados niños. De hecho, mantienen esos niños bajo las complejas situaciones en las que son atendidos los mismos derechos que cualquier otro niño o cualquier otro padre. La diferencia está en que en algunos casos, a falta de padre o madre, quien ejerce ese deber son los tutores legales que se le asignan a través del sistema de Mejor Niñez. Pero no es que se les asigne un determinado colegio porque provienen de un determinado hogar de Mejor Niñez, sino que son quienes están a cargo de ese hogar o quienes operan para los efectos legales como tutores de ese niño, quienes optan por un determinado establecimiento que puede ser cualquiera en la práctica. O sea, no hay en eso restricciones. Hay otros aspectos que son más complejos, hay escuelas que están radicadas en algunos hogares que tienen situaciones más complejas de los niños que atienden, y eso es una realidad, como por ejemplo ocurre también con las escuelas que son anexos de establecimientos que operan en las cárceles, para que puedan los adultos que van a la escuela también recibir ahí una educación, y obviamente eso está en el recinto penal y no está fuera por razones evidentes, pero son restricciones más bien de ese tipo. Ya, gracias. Ahora sí, me acuerdo de la carita. Siendo que ya estamos en la hora, yo quiero terminar con una pregunta que es un poco más como fantasiosa. En un mundo en el que Raúl Figueroa tuviera el presupuesto de educación, porque nosotros la semana pasada estuvimos con Cecilia Cifuentes, que nos habló de que Chile es de los países de la OCDE que más presupuesto tiene para educación, pero que eso no se relaciona con los resultados que obtiene comparado con los otros países de la OCDE. Entonces la pregunta es, en un país fantástico en el que Raúl Figueroa pudiera elegir cómo usar ese presupuesto de la mejor manera para obtener los mejores resultados, ¿cómo lo haría? Sí. Bueno, a mí me tocó estar a cargo del ministerio, por tanto alguna responsabilidad tengo en términos de las cosas que se han hecho o las que no se han podido hacer, para que no parezca como que oye, el tipo está hablando y tuvo 2 años y podría haber hecho exactamente lo mismo que está proponiendo ahora. Obviamente el periodo en el que a mí me tocó estar a cargo del ministerio fue un periodo tremendamente complejo, marcado por la pandemia, y eso obligó a que los esfuerzos se concentraran en superar ese problema, y yo creo que el tiempo va a demostrar con bastante claridad que los esfuerzos que ahí se hicieron fueron los adecuados y que era importante cambiar las prioridades porque estábamos viviendo un contexto muy complejo. Dicho eso, a mi juicio lo fundamental, y fue el esfuerzo que hicimos, que lamentablemente se vio interrumpido por la violencia de octubre y luego por la pandemia, está más que en duplicar el monto de los recursos, en generar espacios y condiciones para que los proyectos educativos puedan desarrollarse a cabalidad. Y tiene que ver un poco con la conversación que teníamos al principio. Dar condiciones para que cada proyecto pueda desarrollarse con autonomía y tenga
no solo las herramientas, sino que la flexibilidad para poder impulsar el proyecto educativo por el cual los padres optaron con la mayor energía, fuerza y alcance, centrando los objetivos de la política en lo que los alumnos necesitan fundamentalmente y recuperando la sala de clases como el lugar de privilegio donde efectivamente ese proceso de aprendizaje y desarrollo integral se produce. Nosotros hemos visto, y creo que es una cuestión muy compleja en la que tenemos que poner mucha atención, como yo creo que en los últimos 10 años probablemente, el foco de la política educativa se ha desviado y dejó de estar en los aprendizajes y en el desarrollo integral de los niños y jóvenes para trasladarlo a una discusión estructural. Y cuando la discusión se lleva a las estructuras y se pierde el foco en los alumnos y en las condiciones de aprendizaje, lo que ocurre es que los aprendizajes se estancan y el debate solo se politiza en la práctica. Entonces, por supuesto, siempre será importante contar con recursos, hay espacios donde se necesitan más recursos y uno podrá entrar en esa discusión. Pero el esfuerzo, a mi juicio, es un esfuerzo de política pública para centrar los objetivos de la misma en los aprendizajes y el desarrollo integral de los niños y sacarlo de un debate estructural que en la práctica se traduce muchas veces en cambiar un ladrillo por otro, con importantísimos recursos asociados sin ningún impacto. Y creo que ahí es donde debe estar el esfuerzo. Muchas gracias, Raúl. Bueno. Gracias.